tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy nos acompaña Lester Harbert Nogel Morales. Él es una persona, un ciudadano cubano que logramos que viniera al programa, y el programa de hoy va a ser precisamente sobre Cuba, pero vamos a hablar sobre esa Cuba, no la Cuba que nos han vendido a través de todos estos años con la propaganda comunista de Fidel, sino la Cuba real, la verdadera, la que ha sentido en propia piel quien ha nacido en Cuba 24 años después de que se fue Batista, cuando ya Fidel había consumado la revolución y se había erigido como el más grande salvador de la patria, profeta y mesías de Cuba, para terminar dándole en la torre al país. Pero bueno, eso nos lo dirá él. Yo quiero saludar a mi compañero, te doy la más cordial bienvenida, Lester, y quiero agradecerte que estés aquí con nosotros. No, el agradecimiento es mío totalmente. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Mauricio García, mi compañero de programa, está también con nosotros la tarde de hoy. Mauricio, buenas tardes, auditorio, buenas tardes, el invitado Lester. Bienvenido al programa. Bien. A manera de introducción ya he mencionado las características especiales de que no hayas conocido una Cuba libre, que era la Cuba de Batista, y entonces pues no tengas una memoria, algo que en un momento dado, desde que hayas nacido, añores volver a tener, porque pues nunca la conociste. Pero sí nos interesaría saber cómo es la vida de un cubano que nace en un país con toda una serie de carencias, en donde vemos, creo que la manera más sencilla de poder entender la carencia es ver esos vehículos que tienen mi edad, que son de los años 50 y que todavía circulan por las calles, y creo que algunos tienen hasta motores de máquina de coser, ¿verdad? Pero la cosa está de que caminan, que es lo más importante, ¿no? Pero son muy pocos los que hay, son muy pocos los que han sobrevivido al uso y que todavía siguen brindando un servicio. Pero esa no es la constante, sino más bien es la excepción. Aquí quisiéramos saber, en voz de un cubano que nació 24 años después de que llegó Fidel, ¿cómo se vive en Cuba? ¿Es real lo próspero que nos dicen que es? ¿Cómo es el sistema de salud? ¿Cómo es el sistema de transporte? ¿Cómo es el sistema de las escuelas? Porque nos dicen que el sistema escolar es verdaderamente fantástico. Y bueno, algunos gobiernos anteriores han traído algunos cubanos para que fortalezcan el sistema de salud de México y anden acompañando a los maestros mexicanos en algunas escuelas, y yo quisiera saber si realmente consideras tú, por tu experiencia más que nada, si efectivamente son meritorios como para poder venir a dar un ejemplo. Y lo mismo con todos esos mitos que se manejan acerca de los avances médicos, en donde bueno, si realmente fuesen tan avanzados, pues yo me pregunto, y todos nos hemos preguntado, ¿cómo es que dejaron morir a su mecenas, a Hugo Chávez, que estaba realmente pues inyectándole mucho dinero a Cuba, rescatándolo después del abandono de Rusia, después de la perestroika? Y al fin de cuentas, bueno, pues Chávez se murió con todos los avances de la medicina cubana. Entonces, te cedo el uso de la palabra porque sé que no tenemos mucho tiempo y tú sí tienes mucho que decirnos. Muchas gracias. Bueno, primero, como ya decías, nací dentro de ese sistema, y ya cuando uno va creciendo, uno como va abriendo los ojos, ¿no?, al mundo, y te das cuenta de
toda la aberración que se vive realmente en una isla como Cuba, donde el tiempo está totalmente detenido. Tú naces viendo los carros viejos, esos almendrones, como se le dicen en La Habana, que son unos carros antiguos de hierro puro. Y vives dentro de ese sistema patria o muerte venceremos, el capitalismo es lo más malo que existe en el universo, el imperialismo yanqui, que es lo que, como siempre ellos dicen allá, es lo más terrible, los Estados Unidos, el sistema capitalista en general, que es un sistema que no funciona para ellos, ¿no? Pero realmente todo es a la inversa. El sistema que realmente no funciona es el sistema que hoy en día todavía existe en Cuba, que es ese socialismo ya caduco, pero desde hace muchos años. La Revolución Cubana, que fue al principio, el 1 de enero del 59, que trajo Fidel, al principio empezó a crear muchas cosas interesantes como para el pueblo, como la educación, la salud, pero todo eso fue quedándose en planos inferiores en la medida que la revolución y los años iban pasando. Y Cuba se empezó a atrasar totalmente y se quedó detenida totalmente en el tiempo. Ya cuando yo nazco, que es en el 1980, todavía quedaban algunos rasgos así de ese socialismo bonito, de que todos somos iguales, de que vamos a seguir luchando, el carácter social. De hecho, creo que tengo un carácter social, soy humano. Eso es una de las cosas positivas que me pudo haber dejado ese sistema. Pero en el fondo todo es una gran mentira, ¿no? Los valores humanos en estos momentos de la sociedad cubana y sobre todo en los jóvenes se han destruido, han bajado mucho la calidad. Los jóvenes están pensando hoy en día en otras cosas que son materiales, que hay ansias de consumo en una sociedad que no es consumista, que es totalmente socialista, donde no hay cosas para comprar, donde escasea mucho, sobre todo la alimentación. No hay comida, no tienes libertad de expresión y careces de muchas cosas. Y como desgraciadamente somos una isla, entonces estamos encerrados dentro de esa isla y no tenemos la oportunidad realmente de salir al exterior y hacer comparaciones con otros sistemas como es el sistema capitalista, que no es el mejor sistema del mundo, pero es un sistema que funciona y donde todo el mundo, en la medida que trabaja y en la medida que estudia, ve los resultados de su trabajo y de su esfuerzo personal, que no es lo que sucede en Cuba. En Cuba, por más que tú te esfuerces, por más que tú estudies, nunca llegas a nada, porque realmente los salarios son igualitarios para todo el mundo, prácticamente. Un doctor cobra lo mismo que un profesor, que un conductor. No. Un conductor, un chofer de taxi particular cobra más dinero que un doctor. Y es por eso que hoy en día realmente los jóvenes no quieren estudiar. Ya no se quieren sacrificar por tener una carrera porque ya dicen, bueno, voy a tener una carrera que al final no me va a dar a mí la suficiente economía para desarrollar mi vida dentro de Cuba y crear una familia y crear todo un futuro, ¿no? Lester, una pregunta para que nos deje más claro a todos los que nos están viendo por TV Acapulco. Dices que llega y arriba el 1 de enero de 1959 Castro y le da la bienvenida al pueblo porque promete de que van a beneficiarse con su nuevo desarrollo que él trae la isla de Cuba. Exactamente. Él trata de justificar esta situación con la guerrilla y el de imponerse. Llega al poder y le quedan promesas. Él llega al poder y poquito a poco empieza a quitar todas las compañías privadas y las empieza a hacer del gobierno. Eso fue poco a poco, gradualmente, y empieza a alfabetizar al pueblo entero, realmente. Dejó la salud gratis, la educación gratis. Empezó a hacer cosas interesantes y empezó realmente a coger todas las clases altas y empezó a bajarlas a un nivel, todo el mundo parejo, realmente. Y eso fue lo que hizo. Montó un team a los pobres y bajó mucho a los ricos y realmente ellos se quedaron
dentro de la zona de confort, dentro de la zona de riquezas, porque realmente Fidel se convirtió en el dueño de la isla totalmente. Y la vida, no sé si se han dado cuenta de que no se conoce mucho de la vida privada de Fidel. Hasta hace muy poquito empezaron a descubrir quién era realmente la esposa de Fidel, los hijos de Fidel, y entonces se respaldó durante una imagen totalmente falsa. Una imagen del socialismo, que todos tenemos que ser iguales, que todos tenemos que ser modestos, cuando él era el único capitalista que realmente existía en Cuba, era Fidel. Bueno, y su familia realmente, ¿no? Porque también se apropió de lo que era la televisión, la radio. Entonces, dentro de los medios de difusión de la televisión, de informativos, solamente respondían a los intereses del gobierno totalmente. Y entonces en eso se queda. Cuando tú tienes una televisión que todos los días te dice que el país va bien, que el gobierno marcha bien, que las cosas funcionan súper bien, tantos convenios con tal país, y eso es el recuerdo que yo realmente tengo desde que tengo uso de razón. Hicimos tal convenio con Japón, hicimos tal convenio con la China, y ahora va a entrar tal cosa, y ahora va a entrar otra tal cosa, y los beneficios son estos, pero realmente el pueblo se mantiene en la misma miseria, y cada día es más miserable. La vida de un cubano es: levántate en la mañana, piensa qué es lo que vas a desayunar. Algunas personas tienen la suerte de tomarse un vaso de leche, otras personas nada más que se toman un vaso con azúcar, de agua con azúcar. Se llama milordo en Cuba. Y si tienes la suerte, bueno, te comes tu pedazo de pan que te dan en la bodega, que le dan a todo el mundo parejo. Y es un pedazo de pan que es idéntico al pan que se comen todos los cubanos en la mañana. A veces con muy mala calidad, un pan que es duro, un pan que no tiene sabor, un pan que a veces viene ácido, que tú no sabes ni cómo te lo vas a tragar, realmente, porque no tiene ni sabor prácticamente. Y eso realmente es una realidad que yo no entiendo cómo realmente la sociedad, porque realmente fue gradual, fue poco a poco que todo el sistema se fue viniendo abajo, y que realmente Fidel Castro como líder, como el jefe de la revolución, se mantuvo ahí todo el tiempo en una dominación lenta pero aplastante hacia el pueblo cubano. Y el pueblo se acostumbró realmente, se fue acostumbrando poco a poco. Fidel también tenía muy bien organizado lo que era la FARC, la policía, y hay muchas personas infiltradas dentro del gobierno, muchas personas que la gente no se dan cuenta que son del Estado y que andan vestidos de civil, pero que andan respondiendo todo el tiempo a los intereses de la revolución. Entonces las personas creó un miedo dentro de la población, y entonces creó una falsa moral política. Que es por eso que cuando yo tengo un amigo que lo conocí en León, que de pronto se sentó conmigo y me dijo: fui a Cuba, la pasé súper chévere, y el pueblo cubano es magnífico y la revolución es lo más grande. Y yo le dije: espérate, antes que me sigas hablando. ¿Quién te recibió al aeropuerto? No, me recibió una delegación. Ah, ¿y te llevaron a tal lugar? Sí. ¿Y te llevaron a tal lugar? Sí. ¿Y te hicieron esto y te hicieron lo otro? ¿Te presentaron esto? Ah, claro. Entonces te crearon el show de Truman. Es como la película, te hicieron el recorrido a los lugares que a ellos les interesaban que ustedes vieran. Porque esa es la imagen que siempre ellos tratan de protegerse. Es la imagen que nosotros te vamos a representar. Entonces ahí ya no cabe lo que es la libertad de expresión. Cuando tú te sientas con una persona, la gente te dice: esto está en candela, esto está de esta. Candela, decir que es una expresión cubana que dice que está muy malo realmente la situación en Cuba. Pero delante de una persona del partido, de una persona del gobierno, las personas se cuidan mucho, porque las personas tienen miedo a perder la poquita tranquilidad que tienen. Porque ya no tienen nada, lo único que tienen es tranquilidad, porque si no hay violencia en Cuba ni nada. Pero si ya de pronto están pasando hambre, no saben qué cosa es un buen bistec de red, o no saben qué cosa es una buena comida, una buena alimentación, entonces ya las personas tienen miedo también incluso hasta hablar. Lexer, a ver, lo que yo he sabido, yo no conozco Cuba, no he ido a Cuba, yo fui a Europa, fui a Hungría, fui a otros lugares comunistas, Cuba. Me dicen que Hungría era la parte más liberal de lo socialista, ¿no? Hablar de Cuba es quedarse en el tiempo, meterse en el túnel del siglo XXI, y cuando vives ahí en Cuba es
vivir en el siglo XX, XIX? Cuba, Por lo que nos estás diciendo, es meterte en el tiempo atrás, en el reloj y vivir como si vivieras en el siglo XIX, en el siglo XX. siglo XX, a principios del siglo XX. Sí. Es que se congeló. Mira, antes del triunfo de la revolución, Cuba era un país donde, por ejemplo, los americanos venían a una tienda que se llamaba El Encanto, que se quemó al principio del triunfo de la revolución, a comprar los perfumes franceses. Porque en vez de pagarse un viaje a Francia para comprar los perfumes y comprar cosas exóticas de la Francia, simplemente en 45 minutos estaban ya en La Habana. Se pasaban un fin de semana, compraban todo lo que iban a comprar y se regresaban. En Cuba, no sé si sabes que el proyecto de Las Vegas se iba a hacer principalmente en Cuba. Sí, había casinos, había de buenos todo. shows, había espectáculos. Llegó muy rápido la televisión a Cuba, fue creo que el segundo país donde llegó la televisión en Latinoamérica, la radio llegó súper rápido, el tranvía, el tren, todo. Cuba era un país que se iba a desarrollar con una velocidad enorme. Las personas dicen que algunas personas te comentan y dicen, bueno, sí, a lo mejor hubieran hecho el proyecto de Las Vegas en Cuba y que hubiera sucedido. A lo mejor estuviera todo con vicios, pero bueno, eso no se sabe, esa realidad, eso nunca sucedió. Pero ese proyecto de Las Vegas se iba a hacer en La Habana. Y todo eso se cortó. De hecho, yo cuando crecí me enteré que existía el microondas. Y yo pensaba que era un invento de hacía unos cuantos años. Cuando el microondas existía mucho antes del triunfo de la revolución. Y yo decía, es imposible que haya tanto desarrollo en el mundo entero y que nosotros los cubanos no nos demos cuenta del nivel del desarrollo que hay a nivel mundial. La internet hoy por hoy es un problema enorme todavía en Cuba, que se dicen que sí, que hay internet. Señores, es muy lenta la internet en Cuba. Son zonas wifi que existen en diferentes puntos, que cada día se abren muchos más, pero es muy cara la internet. Es demasiada cara la internet cuando el salario mínimo de un cubano es de 25 a 30 dólares al mes. Y con eso tú no haces absolutamente nada. Es decir, que te pasas el día entero inventando en la mañana que vas a comer en la tarde y que vas a comer en la comida y te acuestas con la preocupación y te levantas al otro día de la misma manera. Cuando tú tienes carencia de comprarte ropa, cuando tienes necesidad de comprarte zapatos, cuando tienes necesidad de darte, de cierta manera, tus gustos, porque de eso se trata la vida también, ¿no? De los pequeños placeres que uno tiene que darse en la vida, de conocer, de tener la posibilidad de viajar, de conocer el mundo entero, o de conocer aunque sea un solo país, vaya. La ropa y los zapatos, el cubano sufre porque no tiene dónde comprarla o porque sí hay dónde comprarla, pero no le alcanza. Hay ropa. Ok. No es de la mejor calidad. Ya. Sin embargo, hay tiendas como Zara, hay tiendas como Tommy, hay tiendas como Calvin Klein, muchas tiendas. ¿Pero quién compra ahí? El extranjero o la persona que tiene familias en el extranjero que le puede mandar dinero. Okay. O las personas que son pequeños burgueses o pequeños millonarios dentro de la isla que no se conoce quiénes son, pero se sabe que hay muchas personas con mucho dinero dentro de la isla. A ver, debo entender, según lo que dijiste al principio, que la llegada de Fidel los hizo a todos iguales, pero hacia abajo. O sea, a los que eran ricos los volvió pobres y a los pobres los dejó de pobres para poder tener un rasero y ponerlos a todos igual. Exactamente. Ahora, respecto a la libertad, mencionaste libertad y hablaste de que no hay libertad de expresión. Obviamente la gente se mide a la hora de hablar porque hay todos estos infiltrados que al fin de cuentas es la policía política que mantiene para mantener el control del país. Hay libertad de tránsito en Cuba, puedes irte de Varadero a La Habana y a cualquier otro lugar cuando quieras o tienes que tener un permiso especial tipo pasaporte para moverte dentro de la misma isla. Tú puedes viajar toda la isla. Okay. Si tienes el dinero para hacerlo. Sí, por supuesto, no. Pero hay familiares que llevan años estando a 5 horas en carretera y llevan años sin poder ver a la familia porque no tienen dinero de pronto para coger un simple autobús. Una guagua, como se dice en Cuba. Sí. Ahora, tú, si eres de La Habana, puedes viajar al oriente y te puedes quedar a vivir en el oriente del país. Pero si eres del oriente y te vas para La Habana, ahí sí tienes problemas.
Si la policía te detiene y ve que tu Carnet de identidad. tu carnet de identidad dice que eres del Oriente, automáticamente ya te están deportando para el Oriente. Te están deportando dentro de tu mismo país. Sí, dentro de tu propio país. Ahora, hablaste de seguridad, dijiste hay seguridad, por lo menos hay tranquilidad, dijiste, porque sí hay seguridad. ¿Te refieres a la seguridad pública? Eso quiere decir que puedes salir a las 3 de la mañana, Puedes no hay salir robos. de la madrugada, no pasa nada. Hay robos, evidentemente. Todas las rejas prácticamente, todas las casas están enrejadas. Ok. Hay sus robos, tienes que estar pendiente porque te pueden robar, evidentemente, porque hay carencias. Sí. Pero me refiero, Si hay seguridad, si sales caminando a las 3 de la mañana como nosotros lo hacíamos aquí en los años 70, no nos pasaba nada. No pasa nada. Entonces allá no pasa nada. No pasa nada porque hay demasiadas personas dentro del cuerpo de policías. O sea, casi más policías que ciudadanos, ¿verdad? Sí, y Ok. hay muchas personas infiltradas también. Entonces hay mucha seguridad y sobre todo con el extranjero. Ahora, hablaste de represión. La gente no habla porque está vigilada por esta policía política y teme a la represión. Y cuando hablas de represión, ¿qué tipo de represión es la que se aplica en Cuba? ¿Se les quita, se va presa a la persona? ¿Cuánto tiempo? ¿O simplemente se le quita su casa, se le quita su trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Mira, hay una expresión que en Cuba que dice, te hacen la vida un yogur. Ya, ok. Porque tú sales a la calle porque tú estás pasando hambre, tienes necesidad de expresarte y no lo puedes hacer. Hay unas damas que se llaman las damas de blanco en Cuba, que no sé si tienen que haberlas conocido. Que Como las damas de Mayo, de la Plaza de como Mayo, las damas ¿verdad? exactamente. Todos los domingos esas mujeres se visten de blanco con flores en las manos y salen a protestar en contra del gobierno. Y ya desde el sábado ya hay todo un cuerpo de policías enfrente de cada casa, de cada dama de blanco, impidiendo que esas personas salgan al día siguiente. O cuando viene una persona del exterior, que es un representante, o viene la prensa libre del exterior, que quieren hacer la entrevista a esas personas, no impiden la comunicación total de esas personas. Ahora, cuando esas damas de blanco logran salir los domingos a la calle a protestar, entonces ahí viene la policía y ahí empiezan a darle palos a trochas y mochas. Okay. Palos por donde quieran. Las montan en un autobús y las meten presas 24 horas y al otro día ya salen ya todas moreteadas para la... Ya son inmunes al golpe. Siento que no les dan de comer, ni desayunar, no. ni nada. Por supuesto que no. Si no hay comida en la población, dime tú si va a haber comida para las presas. Decía el doctor, el libre tránsito, cuando existía la prehistórica, el comunismo, sí viajaban, porque me tocó ver en Hungría a personas cubanas que iban y paseaban. Sí, estaba permitido viajar a otro lugar comunista, nada más esa era la libertad que tenían. Sí, podías viajar a la URSS, por ejemplo, muchos cubanos estudiaron en la URSS. Cualquier lugar que fuera comunista, sí, nada más. Es el libre tránsito que tenían antes. Podías ir a otros países, lo que pasa es que tenías que tener el contacto. Para salir de Cuba hace unos años atrás tenías que tener visa para poder salir. Y tenías que tener visa para poder a entrar al país al que tú ibas a visitar. Claro. Entonces se te hacía muy complicado cuando tú estás ganando $30 al mes. ¿Cómo vas a reunir 200, 300, 400, 500 dólares dependiendo del costo del pasaje para poder primero salir de la isla? La visa, lo que la cuesta visa, la visa, el pago de la visa, tener dinero para tú llegar a ese país. Y entonces nada, entonces en los años 70, a principios también de la revolución, había mucho más censura que lo que hay ahora. Estaba prohibido masticar un simple chicle. Tú ibas por la calle y masticabas un chicle y eso te podía traer problemas, porque el chicle es un símbolo americano, según la estupidez del comunismo en Cuba. Estaba prohibido escuchar la música de los Beatles en algún momento porque era en inglés. Cuando los Beatles ni siquiera son americanos. No, son ingleses. Entonces son ingleses. Entonces la estupidez era enorme en todos los sentidos. Y personas que de pronto te arrestaban, que no sabían hablar, que no sabían ni siquiera de historia de Cuba, y tú decías, pero como una persona que ni siquiera, que a lo mejor tiene un sexto, un noveno grado, me va a estar cuestionando a mí cosas de lo que es la libertad, de lo que es la expresión en tu propio país. Oye, hablar del turismo cubano, o sea, de los cubanos en Cuba es prácticamente nulo.
me acabas de decir que hay familias que están a 5 horas y que tienen años de no verse. O sea, de que haya turismo en Cuba, de que el mismo cubano viaje de un lugar a otro, haga turismo, es verdaderamente imposible, no existe. ¿O sí existe? Solamente algunos cubanos, yo creo que es el 0,000. Contados con las manos. Pueden darse el lujo de pronto de viajar dentro de la propia Y isla. si tienes el dinero, ¿hay el suficiente transporte y de calidad y de comodidad y de seguridad el transporte en la isla? Es muy escaso el transporte. Es muy escaso, o sea, es muy no, escaso. no hay camiones de una los ciudad a camiones, otra. por ejemplo, tienen rutas específicas dentro de La Habana, por ejemplo, Sí. y de ahí no se desvían de esas rutas. No, pero esos son urbanos. Esos son Estoy hablando urbanos. Sí, suburbanos. sí hay camiones, Ok, pero es muy poco. ok. Y entonces- ¿Qué será una corrida, digamos, haz de cuenta, de aquí a México, ¿no? Sí. ¿Una corrida al día o una corrida a la semana? O... No, se hacen, a ver... No te puedo decir con seguridad realmente, pero lo pero que puede tú ser, no recuerdes. sé, 2 o 3 viajes de una provincia a otra. ¿Qué? ¿Al día? Al día, sí. 2 o 3 viajes. O un poco más, pero es que es demasiada la demanda. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué me dices en materia de seguridad? Ya vimos que pues no hay ningún problema porque hay muchísima policía, ¿no? Más policía que habitantes. Ya hablamos del transporte y del turismo dentro de la isla, ya hablamos de la represión, de la libertad de expresión y de la libertad de tránsito. Me falta que me hables de la educación, de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades. ¿Cuál es la oferta educativa que tiene Cuba para los cubanos? Si me das chance antes de entrar Sí, a la por educación, supuesto. porque es algo importante y a mí me quedó, pues digo, porque en Hungría no había propiedades. Ahí los comunistas no eran dueños de su propio departamento. Ya cuando tenían una edad muy grande, las personas, me tocó verlo, pues ya metían una de la tercera edad y que ya estaba como para 1 año, 2 años ya esa persona, pues ya retirarse para siempre, metían a una persona joven a esa propiedad. En Cuba existe la casa, propiedad de la Mira, casa. De la familia. la Hace familia. unos años atrás, la casa se sobreentendía que era tuya, pero tú no podías, solamente tú podías cambiar tu departamento. Yo tenía un departamento y lo podía cambiar por otro departamento o por otra casa. Pero si eras propietario. Sí, aparentemente eras propietario, pero no podías vender tu casa, aunque tú quisieras. Si se la podías dejar de herencia a un familiar, si en caso de que tú seas una persona vieja ya y falleces, pero no podías vender tu casa. Ahora ya todo el mundo ya sí puede vender las casas. Entonces eso fue una de las cosas que cambió. Pero estuvimos años sin poder. Eso es muy reciente, ¿no? Eso es reciente, eso es hace unos Sí, años pero para acá. dentro del comunismo era mejor, porque en Hungría y en otros lugares tú no eras dueño de la propiedad, tú la tenías prestada. Y ya venía una nueva familia cuando tú ya no tenías Lo familia. que sucede es de que, así como el capitalismo no es igual en todos los países, tampoco el comunismo es igual en todos los países. Ujú. El comunismo de Hungría es diferente al comunismo de Rusia y al comunismo de China. Y entonces aquí estamos viendo lo que sucede en Cuba, con las características propias y únicas que tiene Cuba. A pesar de que sea un país comunista, no lo puedes comparar con otro. No hay analogía. No hay analogía, Sí. ni había un origen real del comunismo. O sea, era un comunismo a modo. Así es. Ahora, te preguntaba lo de la educación y sí me interesa que me conteste lo de la educación para pasar después a otro tema. Mira, la educación es obligatoria hasta el 9º grado en Cuba. ¿Qué sería que ¿De la prepa? el equivalente a... ¿De qué edad sales de noveno Empiezas grado? de noveno con 15 años. 15 de secundaria. Primaria y Secundaria, ok. exactamente. Sí. Es secundaria. Sí. Y entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, hay tanta carencia, no están bien pagados los profesores, y el profesor ya va automáticamente al aula. Entonces el profesor a veces ya tiene incluso hasta 30 alumnos dentro de un salón, y un solo profesor es imposible que pueda darle una buena atención a 30 alumnos. Y ha sucedido con los médicos y lo sucedieron con los profesores, que de pronto los empezaron a mandar a misiones internacionalistas. Los mejores médicos, los mejores especialistas del país, todos fuera del país. Los mejores profesores también, todos fuera del país.
Entonces, para darle imagen. No, pero es para venderlos. Porque sobre todo empezaron también mucho por Venezuela y cambiaban a los médicos por petróleo. Por petróleo. Sí, igual eso era muy igual que conocido. los estudiantes, a los profesores. Y entonces le pagaba un salario muy miserable, un poquito mejor a un médico que estaba afuera cumpliendo misión internacionalista, igual que a los profesores. Pero se las hacían muy difíciles. Se le hacía muy difícil a los doctores. De hecho, han desertado muchos doctores y muchos profesores de las misiones internacionalistas. Que eso no lo cuenta. Ahora se está hablando un poquito más dentro de la televisión cubana, pero eso ni se tocaba ese tema dentro de la televisión cubana. Porque la imagen que los doctores y nuestros profesores que están dando la imagen, están poniendo en alto el nombre de Cuba y no sé qué cosa, funciona así de esa manera. Sí se alfabetizó a todo el pueblo al principio de la revolución. Incluso mi padre, siendo muy pequeño, fue profesor. Fue a alfabetizar también en el oriente del país. Y sí se logró que todo el mundo en Cuba estudiara y leyera. Todos saben leer y todos saben escribir. Ahora, el nivel cultural ha bajado mucho también. Porque si ahora están saliendo los profesores recién graduados, profesores que no tienen experiencia, que incluso llegan con falta de ortografía al aula, padres que de pronto están en la casa con sus hijos y le dice, esa palabra no está bien escrita. No, ese es que el profesor nuevo que fue el que la escribió de esa manera. Entonces hay mucha deficiencia dentro de lo que es la escritura, dentro de la calidad de la educación. Entonces, por ejemplo, yo fui a la universidad y la universidad era gratis. Pero al final tenías que pasar 2 años de servicio social, el salario es mínimo. Yo recuerdo que tengo un amigo mío que iba a Cuba y que no vivía en Cuba, que era canadiense, y me decía, me encanta la educación en Cuba porque ustedes no tienen que pagar la educación y no sé qué cosa. Y yo, sí, no tenemos que pagar la educación. Y todo el mundo piensa lo mismo. Pero cuando tú haces así, lo que tú tienes de vida laboral entre unos 35, 40 años, dependiendo si eres hombre o mujer, que a ti te pagan $30 al mes, cuando en un país capitalista mínimo, por un salario muy bajito, serían como unos $700, $800 para poder vivir con lo mínimo, más o menos por ahí. El día en Estados Unidos, Canadá, es lo que ganas de 50 a $30 diarios. Bajito. Con pero un sueldo supongamos bajo. que sean $800 al mes. Que sea lo mínimo más a rajatabla ahí que tú puedas ganar en un mes. A esos 800, tú le quitas $770. Si tú dejas de cobrar de por vida durante 35 años o 40 años $770 todos los meses, ¿cuántas carreras universitarias tú pagas en tu vida? Sí. Entonces esa es la cuenta que las personas no sacan. Es decir, que con la miseria que a ti te pagan, tú estás pagando 10 veces tu carrera universitaria. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te regalen tu carrera universitaria? O que tú pagas tu carrera universitaria en 2 o 3 años de tu trabajo, pagándote bien, tú terminas de pagar tu carrera universitaria. Claro. Ahora, ¿qué me dices de la salud? Se habla mucho de que hay médicos cubanos, de que hay avances notables en la salud en Cuba, que hay grandes hospitales. Nosotros aquí en México tenemos muchos hospitales, muchos muy buenos. Tenemos una sobredemanda, tenemos una oferta que no corresponde. Nuestros hospitales nos gustaría que fueran mejores, pero al menos sí dan un servicio que se puede considerar suficiente. ¿Cómo es en Cuba? ¿Cómo está la cuestión de la higiene, de la presentación, de la disposición, de los quirófanos, de los médicos, de la capacidad, en fin, el sistema general de salud? Platícanos un poco. Mira, generalmente yo no soy una persona enfermiza, pero sí he visto realmente cómo es que funcionan los hospitales en Cuba. Sí. Y te voy a hacer una anécdota. En el 2000, antes de yo entrar a la universidad, descubrí que tenía una hidrocélice. Entonces, nada, fui a hacerme los chequeos, me dijeron es de operación. Bueno, llegó el día de la operación, ya cuando yo entro en la sala de ingreso, cuando voy a subir al salón donde tenía que ir,
Era una escalera muy estrecha, parecía como que tú ibas a subir al techo del hospital. A la azotea. De la azotea. Y de pronto te encuentras con un salón enorme, lleno de camas, muy mal tendidas, en muy malas condiciones. Todos en el mismo lugar, no había separación. No había separaciones, era como una separación, Público. como un pequeño muro. Ah, ok, Ajá. ya. Y cuando ya yo voy a entrar a bañarme, porque me iban a hacer todo un Sí, lavado. los estudios. Los estudios. De pronto el baño, la taza no tenía tanque. Estaba lleno de excrementos. La bañadera donde tú te bañas, le faltaban muchas losas. Sí, la regadera. Y entonces era una cortina de musgo, de moho moho y de mugre. y de mugre, pero asquerosa realmente. Y ese era el hospital. Ese es el hospital. Entonces mi madre tuvo que salir a la calle, tuvo que comprarle un cubo, un trapeador, un cloro para poder lavar todo O sea, aquello. se gastó mucho más de los $30 del mes, nada más en eso. Sí, se gastó no creo que haya llegado a los $30, pero sí se gastó dinero. Claro, por En supuesto. comprar un cubo, en comprar cloro. Entonces ella misma tuvo que limpiar todo aquello para que yo me pudiera bañar ese día en el hospital. ¿Cuál es el rango de vivir una persona ahí en Cuba? ¿70, 80 años? Milagrosamente ha subido la calidad de vida, no sé ni cómo. Ajá. Las personas llegan hasta los 70, a los 80. Mi abuela murió con 88 años, creo, más o menos por ahí. Pero no todo el mundo. Hay personas que ya mueren a los 60, hay personas que mueren a los 70. Tengo un amigo que me decía, pero es que ustedes se cuidan mucho la salud porque todos están flacos. Y yo, no, es que estemos flacos. Es que pasamos un hambre enorme y claro, con el calor, la falta de transporte, tienes que caminar a todos los lugares, la humedad, la falta de alimentación, claro, todo el mundo estamos así delgados. La deshidratación. Pero aquí, La- por ejemplo, aquí hablamos de México, presumimos aquí en México que la calidad de vida es hasta los 80 y tantos, 90 y tantos años. Sí. Allá de qué se habla. Puede llegar hasta los 70. puede Hasta llegar- los 70, Sí, no a hasta los 90. 80. Aquí estamos hablando 80, 90. 90 años, años no todo el casi. mundo llega a los 90 años. Es raro. Es raro que Sí. Pero sí hay personas que llegan a los 90, pero no todo el mundo llega a los 90. No es lo Muy, No es lo muy, común, no es lo común, pues es muy Y la una cosa población muy rara. ha envejecido. Porque debido a, por ejemplo, todos vivimos en una misma casa. Porque no puedes comprarte una casa. Entonces tú tienes tu novia, ahora tienes tu novia, decides casar y tienes que vivir con tus padres y con tus abuelos. O sea, no hay una cuestión de salud real, como se nos ha hecho ver a nosotros, como cuando hablaste, Sí. y esa era la pregunta que iba a hacer. Bueno, pues nos presumieron que Venezuela importaba médicos de Cuba porque pues era los mejores médicos que tienen, las mejores, mucho ganado, nos hablaban que ahí se inventó el Indocebú, el ganado que es cebú con holandés, que es para dos propósitos, carne y leche, que salió de Cuba, que ahí se inventó ese ganado, y que pues en Cuba lo que sobraba pues era alimentación, porque era rico en agricultura. No existe, o sí hay, pero es como lo dices, todo es para vender y no para el pueblo. Te cuento, aquí yo he encontrado café cubita más barato que lo que tú lo puedes comprar en Cuba. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Porque el café cubita no lo ve el pueblo cubano. El café que hoy en día te venden en la bodega, que es el café que le dan a todos los cubanos, está mezclado con chícharo. No sé si conoces qué cosa es el chícharo. Sí, claro, sí. Tú estás en el chícharo y es como un 60% de chícharo y un 40% de café. Entonces eso te da una acidez en el estómago que te mata. Por muy bueno que sea un médico, la calidad de vida no depende solamente de la medicina. La calidad de vida depende de tu nivel de vida, de lo que tú comes, de tu alimentación, de tu vida como tal, el nivel de estrés que tú puedas tener dentro de tu vida también. Porque si tú te levantas todo el día en la mañana y lo único que piensas es ver qué vas a comer al día siguiente, tú estás sobreviviendo. Claro. Tú no estás viviendo, tú estás sobreviviendo. Y tú pasas por una bodega, y tú pasas por una farmacia y tú ves los estantes vacíos porque no hay medicamentos. Entonces tú no haces nada encontrando un aparato de asma en centavos, que es muy barato, pero no lo hay.
Por eso se dice que las cubanas son hermosas, bellas, esculturales por la dieta en la que, Por la dieta que hacen. ahí Sí, son muy bonitas. esforzados. Las cubanas son no, súper sí, me lindas. tocó verlas en Hungría, yo no he ido a Claro, Cuba. y aparte no tienen dinero para hacerse cirugía, entonces tienen que hacer ejercicio a la fuerza. Tienen un cuerpo muy bonito, Sí. muy escultural. Digo, a mí me tocó ir a un show en Hungría donde era de cubanas y muy lindas, pero pues son a rigurosa Y dieta. el calor, eso hace que caminen con sabrosura. Y la entonces- salud, entonces, me quedo de que se les vendió a los cubanos para quitar el capitalismo, la comodidad, la libertad, la democracia, con que iba a haber un cambio en salud, en mejoría, en todo, y ahorita los cubanos están peor que hace 30 años. No, los cubanos cada día están peor. Cada vez que, ahora con este nuevo gobierno, que ni siquiera fueron elecciones, porque en Cuba no se hacen elecciones antes del triunfo de la revolución, Fidel tomó el poder y ahora pusieron a este señor, a Díaz-Canel, dentro del poder. Eso no fueron elecciones ninguna. Ese fue Raúl que lo dijo, a ver, ahora tú aguántame los hilos estos que están aquí y yo te voy a decir tú lo que tú tienes que hacer. Y así funciona. Entonces ahora este señor está inventando nuevas leyes, está dando una imagen. Todo eso es lo mismo. Llegó Obama a Cuba y la gente decía, sí, que ahora esto va a cambiar, que ahora tú vas a ver. Nada de eso tuvo sus ventajas ninguna. Al contrario, puedes encontrar en YouTube videos de los hijos, de la familia de los comandantes de la revolución, de Fidel, de Raúl, dándose la vida de lujo en yates, en islas privadas, como lo hizo Fidel. Pueden buscar información de los escortas de Fidel, que lograron salir de Cuba con todos los diarios, con todas las libretas, donde todo el itinerario que tenía Fidel en su vida, las mujeres y los tarros que pegó Fidel en su momento cuando era joven y después de viejo también, de los hijos que tiene Fidel también regados fuera del matrimonio, porque eso lo mantuvo la única colonia. Allá en Cuba no se sabe qué cosa es el término colonia. Colonia es cuando es una serie de casas, de condominios que existen acá. La gente sabe qué cosa es una colonia. Claro. Un fraccionamiento. Sí. La única colonia que existe en Cuba es la donde vive la familia de Fidel. Se llama Punto Cero. Y nadie en Cuba sabe dónde es que viven. O sea, nadie sabe dónde es punto cero. Nadie sabe. Algunas personas sí ya lo saben a través de los videos y ya saben más o menos. Por ejemplo, ellos tomaron todo ese condominio. Incluso las casas, las mansiones que hay alrededor del condominio están deshabitadas. Con la escasez de casa que hay en Cuba, ellos desalojaron a todas las familias que habían alrededor del condominio. Y son ruinas. Entonces tú pasas por un lugar y tú dices, mira, el muro ese lleno de vegetación, debe ser una finca ahí media abandonada. Y allá adentro está el paraíso terrenal de... ¿Qué se habla ahorita en Cuba con la visita de Obama que nos acabas de decir, con una relación que va Ya ahí más o ya menos Obama ahí pasó de de la moda, mano? ya eso es periódico viejo ya, porque ahora está Trump en el poder. Entonces ya no hay Ellos una mejoría. ellos están tirando para atrás todos los acuerdos que tuvieron con Obama y eso es pantalla, eso es pura pantalla, eso es puro bla bla bla. Realmente, yo siempre he pensado que cuando un gobernante no es capaz de mejorar la situación de un pueblo, por mucha teoría que tenga, por muchas ideas que tenga y que quiera ponerlas en práctica, si no es capaz de hacerlo, es un mal gobernante. Te lo digo porque cuando yo fui en Hungría fue en el 84, en el Mundial de México, estaba el 84, fue en el 84, fue cuando fui a Hungría y se hablaba ya mucho de la caída del muro de Berlín y de las libertades y que ya se hablaba, ya los maestros, los profesores, porque yo fui y no llegué a un hotel, yo llegué, mi ex esposa tenía familia ahí, llegué como un ciudadano más a una casa, no me reporté con la policía porque era obligación reportarte con la policía y viví como un ciudadano más y pues sí, se escuchaba ya que iba a haber más libertades. Entonces en Cuba todavía cero de eso, de libertad. No, en Cuba no hay libertad ninguna. Eso te tiene que quedar claro. En Cuba tú no te puedes parar en una esquina y decir lo que tú piensas. Tú tienes que decir,
viva la revolución, este es el mejor sistema del mundo, porque ese es el discurso que hay desde que yo nací, que estoy escuchando dentro de mi cabeza todo el tiempo: la educación es gratis, la salud es gratis, este es el mejor sistema del mundo, y te hablan con una propiedad y te hablan con una firmeza, personas que tú te das cuenta que tienen una cara de desesperación y que tienen un hambre terrible y que no saben lo que están diciendo, pero es lo único que tienden a decir, es automático. Tenemos ese switch automático que es así, ¡puf! Estás en automático y estás ahí diciendo, ahí repitiendo como un loro todo lo que la revolución y que el comunismo te ha repetido durante todo este tiempo. Nos has dicho que de 25 a 30 dólares es el salario mensual de un cubano al que le va bien. Sí. Ahora, No, al que le va bien no. ¿no? A todos los cubanos. Bueno, ok, a todos. Bien, todos. A todos. Aquí la pregunta sería, si con esos 30 dólares al menos tienes un lugar a donde poder ir a comprar lo que te alcance con los 30 dólares, pero por lo menos ir a comprar a un supermercado que esté surtido. ¿Hay o no hay manera? Te quedas con tus 30 dólares y te los comes. Mira, una botella de aceite aquí puede salirte más barata que lo que te puede costar en Cuba. El jabón, el detergente, la pasta te cuesta lo mismo. Entonces, 30 dólares. 30 dólares. O sea, no, que- 30 dólares no. Ah. Te cuesta lo mismo que aquí, prácticamente. Ah, ok, Te ya. puede costar 2 dólares. Sí. El jabón te puede costar centavos. Y entonces cuando tú haces así y tú coges ese dinero para el aseo, de pronto te queda medio cojo con la comida. Ya, Cuando tú tienes que salir a comprar cosas. Pero después, ¿cómo te vistes? sí, Cuando un par de zapatos te puede salir más caro que acá. sí. 70 dólares, 80 dólares, 100 dólares. Unos zapatos. Unos zapatos. Wow. Yo pasé 5 años de mi vida donde no pude comprar un par de zapatos. ¿Andabas descalzo o qué? No, andaba en chancla. Ah, ok. En Ya. chancla para arriba y para abajo con la marca del sol en los pies. Sí, También porque hay mucho calor, pero no podía hacerlo. Aunque quisiera, pasaba por la tienda, veía un par de zapatos y decía, güey, qué bonito, pero no lo podía comprar. Lo mismo sucede con la ropa. Tenía que comprarme la ropa que encontraba de pronto en la tienda y a veces me quedaba ancho, no era mi talla, no me gustaba y entonces nada, te acostumbras a que tienes que vestirte de esa manera. como puedas. Exactamente. Les- Y entonces está esa cosa de que tú ya estás trabajando en un trabajo, por ejemplo, trabajas en una fábrica de pomadas y te tienes que robar las pomadas de cierta manera para poderla vender en la calle y poder sacar más dinero de lo que tú ganas al mes, para poder entonces comprarte las demás cosas que con tu salario tú no te puedes comprar. Entonces ahí es donde viene el robo al gobierno, Provocado por la misma... provocado por la misma situación. Cuando un pueblo tiene carencias, el pueblo tiene que robar para poder sobrevivir. Eso se llama, ¿cómo se llama esto? Sobrevivencia de cierta manera. Cuando tú te están dando golpes, te viras y das golpe tú también porque te tienes que defender, no Claro, puedes dejar que te maten. Es sobrevivencia. Es sobrevivencia. Sí. Es pura sobrevivencia. Entonces, el cubano se ha adaptado, todo el cubano ha robado. Todo el cubano ha robado y no lo ve como un robo, lo ve como algo normal. Pero después cuando el gobierno se para en la televisión, que tenemos que controlar los robos, que tenemos que controlar esto, pero es que ellos no le dan la suficiente economía al pueblo para que sobreviva. No le dan opción. Entonces la gente tiene que robar, al final roban mismo las personas que están dentro del gobierno. Cuando escuchas a Maduro, Ese es un estúpido. cuando escuchas Discúlpame la a palabra, Maduro, pero ese- no, ese- por eso es a lo que iba. Cuando escuchas tú a Maduro y te refleja de alguna forma a Castro, te regresas. No, para nada, no tiene nada que ver. Él está repitiendo como un papagayo las palabras de Castro. Pero Castro lo considero yo como un dictador, como un asesino, y lo considero como una de las personas más inteligentes del mundo, al mismo tiempo. Porque supo, yo no sé de qué manera supo controlar a 11 millones de personas. Como alguien Y- que controla a 30 millones de votos que vio aquí. Exactamente, él es una persona que ha controlado todo un país, todo un gobierno y se la daba de que no tenía un solo dólar en el bolsillo ¿qué necesidad tiene de tener billetes si era el dueño de la isla completa? Y viajaba el mundo entero y tenía avionetas particulares, carros particulares, de todo. Es que un dictador casi tiene el mismo perfil, ¿sí? Si lees a Hitler es lo mismo que casi que lees lo de, Es lo de que Fidel se Castro. vistió de Caperucita cuando era el lobo, desde ese punto de vista. Y entonces criticó mucho
Era el cuento, los americanos, y esto es patria o muerte, venceremos, socialismo. Y entonces de ese cuento vivió toda su vida. ¿Has leído a Hitler? No, no lo he leído. ¿No? Cuando lo leas, te da ya la lucha donde empieza con un partido, se hace de dueño de ese partido y empieza a prometer también al pueblo de que juntos venceremos y tendremos la victoria y cazaremos y bueno, y seremos unos superhumanos. Fíjate lo que me está llegando ahorita. Me está llegando una noticia que dice, de 1 a 4 trabajadores en México vive con 88 pesos al día. Y esto lo dice la UNAM. Pero, Vaya, ya quisieran los cubanos ganar 88 pesos al día. Claro, por supuesto. pero no tenemos mucha diferencia, doctor. 88 pesos nos cuesta 60 pesos, 70 pesos un kilo de carne. No, pero esto es diario, al Diario. día. Y acá son $30 al mes. O sea, tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, que viene siendo prácticamente $1 al día. $1 al día serían los $30. Digo, pero no tenemos mucha diferencia también. Bueno, Lo aquí- que él está diciendo, no les alcanza el sueldo y No, acá tampoco nos alcanza el sueldo. La circunstancia los lleva a la misma encrucijada, estamos de acuerdo, pero no es la misma cantidad. Oh, no, Ni no, no, tampoco no, no, es no, el no, mismo no. país, ni tampoco tiene el mismo contexto. No, 88 pesos al mes viene No, no, siendo... diario. No, Ah, diario. Diarios, viene siendo como 2.000, ¿no? 2.600, pues, más o menos como unos $100 y pico. Sí, o sea, es muchísimo más. Es mucho, por supuesto que Sí, mucho pero más. por ejemplo, 88 pesos cuando te cuesta, te gastas en transporte de 20 a 30 pesos, en lo que te llevas un lunch, otros 20, pues estamos hablando de 50. Lo que tienes que llevar a la casa, o la tortilla cuesta casi 17 pesos, pues estamos hablando que el sueldo que tenemos y percibimos, pues casi no alcanza también, aunque sea diario. Sí, aquí a lo que yo voy es de que ellos ganan en Cuba de 25 a $30 al mes, pero las cosas les cuestan en Cuba lo mismo que nos cuestan a nosotros en México. Entonces imagínate vivir en México y que te paguen $30 al mes. Es exactamente lo mismo. Claro. Nada más que cambias de latitud, o sea, te vas a Cuba o estás en México, no estás en otro país, en otra geografía, pero la circunstancia es la misma y con mucho más carencias. Y aparte no encuentras ni la cuarta parte de lo que puedes encontrar acá. Es lo peor, vaya. Que no hay. no, A veces tienes dinero y no encuentras las cosas. Nos hablaba el doctor acerca de, y yo también, de lo de la educación. Agarras y hasta el 9º grado tienes La obligación de la acudir. obligación de Sí. acudir. Pero de ahí también sigue siendo ya cualquier carrera, cualquier profesión gratis. Generalmente tú sigues estudiando. Por ejemplo, cuando a mí me tocó estudiar fue cuando bueno, se cayó el campo socialista de la URSS, en Perestroika. el 89, y a partir de ahí entró lo que se llama el periodo especial en Cuba, que no se ha terminado todavía, eso está bien, bien feo. Y entonces llega un momento en que tú dices... Feo porque, explícanos mira, qué es se lo que acabó feo. todo. Se acabó la pasta de dientes, se acabó el aceite para cocinar, los apagones eran de 24 horas, te ponían la luz 2 horas y volvían y te la tumbaban. Ok. Porque no había petróleo para iluminar Cuba. Entonces, entonces siempre con la política esa de que nosotros, que somos un ejemplo para Latinoamérica, para el mundo, porque nos hemos enfrentado a los Estados Unidos, ha sido el único país que se ha enfrentado a los Estados Unidos, pero nos están matando de hambre ¿a costilla de qué? De un mito. Pero ¿cuántos se reciben al año? ¿Cuántos certificados en médicos, en ingenieros, en arquitectos? Se siguen graduando en agricultura? personas. Se ¿Cómo siguen cuántas graduando más o personas. menos? No tengo ni idea. No tienes No una tengo ni idea, pero ya el nivel ha bajado porque los jóvenes lo único que piensan en este momento es salir de la isla, salir de Cuba. Entonces la vía más fácil que pueden encontrar ellos es aprender un poco de inglés e irse a trabajar para el turismo en alguna zona turística. Porque ahí tiene la posibilidad de conocer a extranjeros, de que personas les pongan cartas de invitación, y eso era la mentalidad de que a mí me tocó cuando yo estaba estudiando mi 9º grado. No, yo voy a estudiar idiomas. Yo quería cuando era pequeño hacer mi carrera de medicina. Me encanta la medicina, me encanta ayudar a las personas y todas esas cosas. Y al final decidí estudiar actuación, que era la otra cosa que más me gustaba.
Y la actuación a mí me salvó, de cierta manera, de no caer dentro de ese sistema que se estaba creando en Cuba. Porque te digo, los valores humanos se han ido al suelo. Ahora hoy en día está la tendencia del reggaetón, de la mala palabra, de todo. Entonces el joven se piensa que por tener una camisa de marca, te estoy hablando de una marca deportiva, Reebok, Nike, que esos son marcas para correr. No son marcas para vestir, pero la gente piensa en Cuba que esa es la mejor marca para vestirse. Entonces se ha creado una falsa cultura de cierta manera. Entonces el que más cadena tiene, el que más anillo tiene es el joven el más inteligente. Porque es el que más estatus tienes dentro de la sociedad. Entonces se ha perdido todo lo que es los valores humanos de cierta manera. No en toda la población, hay jóvenes que todavía mantienen una educación, que logran llegar a la universidad, que logran desarrollar que se sacrifican de cierta manera. Tienes mucha razón, ahí coincido contigo de que tienen valor, que se sacrifican, porque pues hemos escuchado historias donde pues casi a nado se quieren aventar el estrecho de Cuba. Y el cubano que es inteligente, donde quiera que llegue, levanta automáticamente. No, pero el sacrificio que hacen, la desesperación de arriesgar y exponer su vida en agarrarse en una barca para salir de Cuba, habla de una desesperación. Se han muerto tremenda. Miles de cubanos en el mar. Hay un documental que se llama Balseros, traten de buscarlo, que es un documental muy bueno. El director hace un seguimiento de personas, empieza a hacerle entrevistas a personas, y después ya en la biografía tú te das cuenta de que él no puede seguir la pista a todos. Al final él logra terminar 5 historias solamente de las, de 20 historias que empezó en La Habana, porque muchas de esas personas que él entrevistó murieron en el mar. Otras llegaron a Estados Unidos y se perdieron. Otras se metieron a traficar en Estados Unidos drogas y se perdieron dentro de la... Entonces el documental, yo creo que se hizo a través de 5 años, o no recuerdo muy bien cuántos años de seguimiento le hizo a esas personas, pero es súper interesantísimo de ver a una persona delgada en Cuba pasando hambre y pasando necesidad en licras y en bajechupa, como es una ropa que se usaba mucho en los años 90, y como llegan a los Estados Unidos y esa mentalidad que uno tiene como cubano empieza a cambiar, y se tiene que adaptar a otro nuevo sistema, porque si no, no logra sobrevivir en Estados Unidos. Porque el cubano es muy imperativo, el cubano ya no dice buenos días, ya no dice gracias, ya no dice por favor, porque ya todo está como que, oye, dame acá esto, y dame acá lo otro, porque ya no hemos acostumbrado. Tú llegas a una tienda y está la señorita que está vendiendo la ropa y está ahí limándose las uñas hablando con la compañera al lado. Hola, buenas tardes, no te saben decir nunca ni los buenos días ni las buenas tardes. Mucho menos mostrarte la ropa. Ni mucho menos. Y te dice, ¡ay! No, todo eso me lo organiza. Si tú riegas la ropa, me lo organiza. Así, ese nivel de como de chumería, ¿no? Dios, sí. Cuando ese es su trabajo. Pero ¿qué pasa? Como todo el mundo gana lo mismo, no hay una calidad, no hay incentivo de progreso. Sí. Porque todo pertenece al gobierno. Entonces, ¿para qué yo voy a cuidar ese negocio que no es mío? Ahora, si el negocio fuera de otra persona, el jefe está ahí, mira, viéndote, y el jefe entonces te está diciendo, si no trabajas, me busco a otra persona. Así es. Entonces ahí tienes buenos modales. Claro. Ahí que deseas, te puedo ofrecer y además ayuda. Ahí se quedan los mejores. Evidentemente, pero y ahí tú ganas tu dinero como debe de ser. Me hablas de la ropa, y me imagino, y no sé si estoy en lo correcto, de que muchas personas ahí en Cuba tienen que llegar a su casa, lavar su ropa en la noche, ponerla a secar para el otro día ponérsela. Puedes encontrarte un caso así de duro, pero sí tenemos ropa. En el sentido de que sí te puedes cambiar de ropa y todo eso. No es tan grave realmente la situación. ¿Y la lavadora es a mano, verdad? No hay lavadoras. ¿Ah, sí? Sí hay lavadoras. Lo que pasa es que la calidad de la ropa no es la misma. Claro. Entonces te llega lo más malo, te llega como que el peor tejido y nada. Sobreviven muchas personas porque traen mucha ropa. Ahora se ha importado mucha ropa del extranjero y hay muchas personas que se visten. De hecho, hay muchas personas que tú los ves vestidas así, tú dices, no puede ser, porque tiene a veces ropa de marca también y todo eso. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde la sacan? Tú no sabes. El salario no le alcanza. Lester, nuestro tiempo se ha terminado. Queremos darte las gracias, Mauricio, mi compañero de programa, gracias y yo, a ustedes, por haber estado con nosotros la tarde de hoy y por habernos dado pues un panorama mucho más real, auténtico y verdadero de lo que se vive en Cuba.
Gracias, Lester Harbert Nogel Morales. Nogel, perdón. Bien. Le agradezco mucho a él que nos haya acompañado el día de hoy, pero más a usted, y lo invito a que lo haga próximo martes, 18 horas 6 de la tarde. Otro programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.